Hola, bienvenidos al taller de titulación de CPAP. Aquí vamos a ver las bases para la titulación de CPAP en el laboratorio de sueño, donde vamos a exponer algunos casos clínicos y la resolución de estos casos a través del tratamiento de CPAP, de la titulación básicamente del CPAP. Para ello es importante tener algunas consideraciones previas a la titulación. Lo primero es que tenemos que saber qué es el método recomendado o gold standard, según se diga en inglés, para titular a estos pacientes con síndromes de apneas, hipopneas obstructivas del sueño a través de la polisomnografía convencional. Es muy importante explicar al paciente de forma detallada cuál es la indicación, por qué vino a nuestro laboratorio a hacerse este estudio, cuál es el objetivo, explicarle que necesita una presión que sea adecuada para esta persona y cuáles pueden ser los posibles inconvenientes durante esta titulación. ¿Sí? Tratar de anteponerse a todo esto hace que el paciente ya se prevenga y tenga una mayor predisposición a la hora de recibir las presiones de aire. Es importante elegir una mascarilla adecuada para cada paciente. Esto es como si alguien se fuera a comprar un par de zapatos y eligiera un número más pequeño, un talle más pequeño de lo que habitualmente utiliza. Seguramente vaya a caminar una cuadra con él y vuelva a su casa para dejarlos para toda la vida, o sea, nunca más lo va a retomar. Bueno, con la mascarilla ocurre algo muy similar. Es importante que el paciente elija la mascarilla nasal u oronasal de acuerdo a la indicación que pueda tener este paciente, porque de no ser la adecuada corremos el riesgo de que el paciente abandone absolutamente el tratamiento. Para esto es importante también disponer de diferentes tipos de máscara, como les decía, ya sean nasales, que hay de muchos tipos y marcas, u oronasales. El entrenamiento previo entonces a la titulación se hace en la misma noche o unos días antes. En la misma noche cuando se trata de la noche dividida, para lo cual primero se hace la polisomnografía de diagnóstico y luego hacemos la polisomnografía con titulación, todo en la misma noche. Para este entrenamiento es factible comenzar utilizando presiones bajas, es decir, la presión mínima que otorga cualquier equipo que existe en plaza, que es de 4 centímetros de agua. Esto es para que el paciente se vaya adaptando a sentir esa presión positiva, ese flujo que entra, y que además esta presión mínima evita que el paciente reinhale el CO2, el dióxido de carbono. Una vez que el paciente está adaptado a esta presión, es posible irla subiendo lentamente para tratar de controlar las fugas que surjan a través de la máscara. Todo esto se hace en la noche previa, como decíamos, o en la misma noche, pero previo al estudio. Esto redunda en que los cuidados de la primera noche contribuyen de un modo notable a la futura adaptación. ¿Sí? De aquí se va a desprender cómo el paciente va a tomar el tratamiento que va a ser por lo menos para muchos años en su vida, si no es que para toda la vida. Vayamos por lo básico. Empecemos guiándonos por un algoritmo de titulación que nos va a ser útil como base frente al paciente que tenemos delante. A propósito, cuando este llega, tenemos que saber de qué se trata. ¿Es un paciente obeso? ¿Es un estudio de retitulación? ¿Es un estudio por primera vez? Bueno, en caso de que el estudio no sea de retitulación, que venga el paciente por primera vez a nuestro laboratorio, ya sea que haya tenido una polisomnografía diagnóstica positiva o que venga para una noche dividida, entonces, luego de la adaptación de la que hacíamos mención previamente, comenzamos ya con el paciente conectado al equipo de polisomnografía y en decúbito dorsal, comenzamos con 4 centímetros de agua. Para continuar con esta titulación, es importante valorar que el paciente haya conciliado el sueño.
Es decir, que determinar a través de las ondas de electroencefalograma que registramos en nuestro sistema de polisomnografía, que ya esté en etapas de sueño, en alguna etapa del sueño, y recién ahí empezar a valorar los eventos respiratorios que este tenga. Entonces, comenzamos con el algoritmo de titulación. Cuando el paciente concilió el sueño y presenta más de 2 apneas obstructivas, 3 hipopneas, 5 despertares relacionados a trastornos respiratorios o 3 minutos de ronquido excesivo, entonces ahí podemos pasar a la siguiente etapa. Si este paciente presenta todas estas alteraciones respiratorias o algunas de ellas, ahí aumentamos 1 centímetro de agua. Vamos lenta y paulatinamente. Si esto se va a seguir haciendo y se va a seguir evaluando cada aproximadamente 5 minutos con el paciente en alguna de las etapas del sueño. Si cada 5 minutos observamos que el paciente presenta alguno de estos eventos, les reitero, aumentamos 1 centímetro de agua por vez. Cuando llegamos a una presión máxima, seguramente 15 centímetros de agua es lo que solemos recomendar, o el paciente no tolera la presión a la que lo tenemos titulando, entonces en ese caso lo que tenemos que tener presente es que hay que cambiar de modo de ventilación, ya sea a BiPAP o algún otro tipo de modo. Ahora, si el paciente no ha alcanzado, lo que yo les decía, evaluamos cada 5 minutos. No ha alcanzado la presión máxima. Si el paciente no llega a un punto donde tenemos una presión, donde no aparecen más eventos respiratorios como los que habíamos mencionado, entonces ahí vamos a dejarlo durante 30 minutos sin alteraciones, sin modificar la presión, en posición supina y en sueño REM o paradójico. Si no lo tuvimos al paciente en ese tiempo, en esa posición, o no alcanzó el sueño REM, lo que tenemos que hacer es solicitarle al paciente que adopte esa posición. Y ahí volvemos a evaluar los criterios de los trastornos obstructivos durante el sueño. Si pasaron 30 minutos y ya no hay más criterios para continuar elevando la presión y el paciente pasó en esa posición y en sueño REM, entonces ahí sí sabemos que llegamos a la presión ideal. Ahora bien, volvamos al inicio. Si el paciente que viene a nuestro laboratorio, es un paciente obeso o un estudio de retitulación, lo que sí podemos hacer es comenzar con presiones un poco mayores a las que iniciábamos cuando el paciente viene por primera vez. Es decir, en lugar de empezar con 4, podemos empezar con 6 centímetros de agua. Y ahí volvemos al inicio del algoritmo, donde evaluamos los trastornos o los eventos respiratorios durante el sueño. Ahora vamos a hablar algo acerca de la noche dividida o split night. Durante el protocolo sabemos que la titulación es la misma que para la noche completa, con aumento de presiones mayores de acuerdo al tiempo. En lugar de subirlo de a 1 centímetro de agua cada 5 minutos de acuerdo a los eventos respiratorios, los vamos a subir cada 2 o 2 centímetros y medio cada 5 minutos. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es cuándo terminar la titulación y qué nivel alcanzamos de titulación. Sabemos que una titulación es óptima cuando el índice de desórdenes respiratorios es menor de 5
el paciente pasó por posición supina durante al menos 15 minutos de sueño REM, sin despertares espontáneos. Eso es el ideal. La titulación es buena si el índice de desórdenes respiratorios es menor o igual a 10 o alcanza el 50% del índice de trastornos respiratorios que se obtuvo durante la polisomnografía diagnóstica, siendo menor a 15 en posición supina durante al menos 15 minutos de sueño REM sin despertares espontáneos. Si podemos decir que la titulación además es adecuada si no reduce el índice de desórdenes respiratorios a menos de 10 por hora, pero sí lo reduce al 75% del índice de desórdenes respiratorios obtenido durante la polisomnografía diagnóstica, especialmente en aquellos pacientes con un IDR muy alto, con pacientes severos, o si se alcanzan los criterios para óptima o buena, pero sin el sueño REM en supino. Esos son básicamente los 3 niveles de titulación que hacen que una titulación sea aceptable. Y se vuelve inaceptable si la titulación no alcanza alguno de los criterios que mencionamos anteriormente. En este caso, se deberá repetir la noche de titulación. Y para la noche dividida, la titulación deberá tener por lo menos 3 horas de duración. Vayamos al primer caso. Aquí vamos a tener un hombre de 57 años con un índice de masa corporal de 40, o sea que es un obeso, con una escala de somnolencia según Epworth de 24, una hipersomnia muy alta, con una circunferencia cervical de 48 centímetros, un paciente roncador, con apneas presenciadas y múltiples comorbilidades como hipertensión, diabetes. Esto es lo que se desprende de la primera parte del registro, o sea, la polisomnografía de diagnóstico. Acá verán la arquitectura del sueño, el hipnograma, ¿sí? Donde vemos que prácticamente no pasa más allá de etapas de sueño 2, ¿sí? Llega a N3 por muy cortos periodos de tiempo. Aquí vemos la cantidad de eventos respiratorios que tuvo durante la noche y esta es la oximetría que obtuvimos en el registro. Como ven, un hipnograma muy alterado con alteraciones en la oxigenación arterial, lo cual causa graves problemas a nuestra salud.